Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, 6 de abril, nos acompañan en el presidio del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el consejero presidente, el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Me acompaña la maestra Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8 Miguel Schulz. Bienvenidos, bienvenidas. El Gracias. maestro Roberto García García, coordinador de difusión cultural del plantel 8 Miguel Schulz. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, tengo el honor de presentar también a la maestra Paola Otero Valladares del Colegio de Ciencias Sociales. Bienvenidos. Y del Consejo Ciudadano también nos acompañan la licenciada Paola Alcocer y el licenciado Jesús Castillo. Soy la doctora Arcelia Moreno Agras, secretaria académica del plantel, y nuestro ponente es el psicólogo Carlos Saldívar Reséndiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues el día de hoy nos va a dirigir un breve mensaje. Tenemos el honor de tener al consejero presidente, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, para dirigirse a la comunidad de Prepa 8. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a mis compañeros del consejo y a todos aquellos que nos escuchan. Hay que decir que esta etapa de la vida es fundamental en la constitución de nuestra identidad y que a veces no nos damos cuenta por ser tan jóvenes o por tener cierta edad como yo la tengo, la importancia que tiene cada instante de la vida. Nosotros en el Consejo Ciudadano estamos muy agradecidos a la Preparatoria 8 Miguel Schulz porque nos invita para compartir algunas preocupaciones básicas que voy a resumir muy rápidamente. Nosotros tenemos una causa contra las adicciones. Nosotros ofrecemos apoyo gratuito las 24 horas del día todo el año en un teléfono que les voy a pedir que consideren, que es el 55 55 33 55 33. Damos alternativas para situaciones de ansiedad e inclusive la ideación, planeación y la tentativa suicida. También damos apoyo jurídico para efecto de contrarrestar las violencias que a veces ocurren en nuestra casa, violencia contra nuestra mamá, a veces contra la tía, contra nuestra abuelita, contra alguien en el hogar. Entonces damos apoyo jurídico y apoyo emocional en ese teléfono. Y también tenemos alianzas con, por ejemplo, algunas instituciones que previenen adicciones, como lo es el Centro de Integración Juvenil y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y estamos presentes en varias alcaldías. Estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, estamos también en Iztapalapa, en Azcapotzalco y en Cuauhtémoc. Y tenemos un módulo en la central de abastos y tenemos 3 módulos en igual número de terminales de camiones. También les comparto rápidamente que de todas las solicitudes de asesoría de la República Mexicana, un porcentaje interesante, considerando que vienen llamadas de toda la República Mexicana, el 4% corresponde a la alcaldía Álvaro Obregón. Es ahí donde tenemos una serie de reportes en la zona donde está la propia Preparatoria 8, la Escuela Nacional Preparatoria 8, donde se requieren intervenciones que ha brindado el Consejo Ciudadano de este carácter que acabo de mencionar, sean emocionales, sean jurídicas o para canalizar a una instancia especializada en el combate a las adicciones. Así que por todo ello, muchísimas gracias, doctor, y a todo el equipo que nos acompaña, maestras, maestros, Carlos, a mis compañeros. No veo, aquí alguien más está aquí del Consejo Ciudadano, a Jesús Castillo, Paul Alcacer, a todos ustedes un abrazo y muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes como Consejo Ciudadano. Gracias. Muchas gracias, doctor Salvador Guerrero. Sin duda, el acompañamiento académico junto con todos los esfuerzos que se realizan fuera de lo que es la parte académica me parece muy importante y sobre todo en el rango de edad en el que nosotros abarcamos y justo con lo que usted acaba de comentar, que no solamente es dentro del plantel, sino también todo lo que sucede fuera del plantel dentro de la alcaldía Álvaro Obregón. Adelante, maestra Gaby Espinosa. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nombre del arquitecto Ángel Buitrón Bernal, nuestro director, esta valiosísima colaboración que tenemos con el Consejo Ciudadano y particularmente darles la bienvenida al consejero presidente, doctor Salvador Guerrero, y a las personas que nos han estado acompañando, al maestro Carlos, que no es un gran egresado, ya nos dio una plática, viene por otra y seguramente no serán las últimas. El tema de esta charla es
fundamental, es uno de los grandes temas del siglo XXI. No es un tema personal, es un tema de comunidad, es un tema social, económico, político, tiene todas las aristas, es cultural, es uno de los grandes temas y retos que tendrán que resolver todos nuestros jóvenes, alumnos y alumnas de este plantel. A ellos les queda este legado porque sin duda está dentro de todo lo que nos está pasando como sociedad. No es un tema aislado, sino que incide en absolutamente todo. Por tanto, yo agradezco muchísimo esta valiosa información que seguramente entra a las 32 asignaturas que tenemos en el plantel para su análisis y observación como lo que somos alumnos universitarios en proceso de formación académica. Es muy, muy importante esta y otra serie de charlas sobre este tema. No solamente hay que revisar las consecuencias, hay causas. Ya tendremos a lo mejor la oportunidad de abordar las causas en algún otro momento. No es un tema personal, no es un tema de uno, es un tema de todos. Entonces, y todos debemos participar en la solución. Yo agradezco profundamente esta oportunidad y los dejo con la maestra Arce, que hablará de la semblanza de nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias, maestra Gaby Espinosa. Pues bien, nuestro ponente es el psicólogo Carlos Saldívar Recendix. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México. Es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel Schulz. Cuenta con estudios de posgrado en la maestría interinstitucional en Derechos Humanos por la Comisión Nacional, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha participado en la diplomatura a distancia en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el diplomado de terapia narrativa por parte del Centro Pranas de Santiago de Chile. Antes de cederle la palabra a nuestro ponente, quisiera comentar que el objetivo particular de la ponencia, las drogas, cuáles son sus consecuencias, es proporcionar información acerca de la causa de las adicciones, la cual brinda asesoría psicológica y canalización a usuarios de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México e interior de la República. Y el objetivo general es brindar información para nuestra comunidad para prevenir las adicciones en estudiantes del nivel medio superior, además de todo, digo, porque finalmente en el canal de difusión cultural de nuestro plantel, pues esta información no solamente permea a la comunidad de Prepa 8, sino también a la comunidad universitaria y algunas otras personas a nivel nacional e internacional. Así que no me resta más que cederle la palabra y agradecer nuevamente al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y a todos los involucrados por apoyarnos en la difusión de estos temas tan importantes para la comunidad hoy en día. Muchas gracias y adelante, licenciado Carlos Saldívar. Tu audio, licenciado, por favor. Listo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y voy a empezar a compartir pantalla. Bien, y justamente el tema del día de hoy, o el que vamos a abordar en este momento, es cuáles son las consecuencias del uso de sustancias psicoactivas y, por lo tanto, de las adicciones. Vamos a ver en primer lugar un breve video. Si has sido víctima de extorsión, fraude, robo, violación, trata, maltrato o algún otro delito, llámanos o escríbenos. Somos tu línea de seguridad o tu chat de confianza 55 55 33 55 33. Ofrecemos apoyo jurídico y psicológico. Confía en nosotras y en nosotros. Estamos para ayudarte. Somos el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Tu puente con la autoridad. Dice y denuncia. Bueno, y rescatando también lo que decía el doctor Salvador Guerrero Chiprés, la importancia de grabarse el número del Consejo Ciudadano.
como bien describe aquí, puede ser a través de una llamada, 55 55 33 55 33, o a través de un mensaje de WhatsApp. Entonces, este es el principal medio de enlace con el Consejo Ciudadano. De igual forma, los invito y las invito a revisar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página de internet, donde pueden checar las diversas acciones y programas que tenemos dirigidos a toda la ciudadanía. Entonces, sin más, vamos a adentrarnos en nuestro tema. ¿Qué es lo primero que me gustaría destacar? En la plática vamos a hablar de un problema. Vamos a hablar de un problema que, como bien refería la doctora Gabriela, es un tema social, no es algo que tenga que ver directamente con los individuos. Lo que yo le sumaría a esa visión con la que estoy totalmente de acuerdo es que el problema son las adicciones. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque muchas veces podemos caer en pensar o decir que el problema son las personas, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Muchísimas. Porque si nosotros decimos, no, el problema es esta persona que consume alcohol, que consume inhalantes, el problema son estas personas, vamos a alejarnos de la persona, vamos a segregarlos, vamos a limitar de nueva cuenta el que ellos puedan acceder a apoyo. Entonces, lo que tenemos que atender y desde donde lo tenemos que hacer es pensar que el problema son las adicciones. Entonces, vamos a estar hablando de problemas que tienen o que con el que viven las personas. Ahora bien, hablando de la población que se encuentra en el bachillerato, en las preparatorias, es también una situación en la que se encuentran en mayor riesgo de estar en contacto con sustancias psicoactivas. Aquí en estas estadísticas podemos ver que el 21% o 21 de 100 mujeres que se encuentran cursando el bachillerato han consumido alguna droga ilegal. Esta situación aumenta aún más cuando hablamos de varones, ¿no? Sube hasta el 28%. Pero, si podemos checar la gráfica que tenemos de nuestro lado derecho, esta es una situación que comienza desde la primaria, sobre todo de cuarto, quinto, sexto, empieza a haber un contacto con este tipo de poblaciones, ¿no? Y piensen de qué edades estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra a la secundaria estamos hablando de 11, 12 años. Desde esa edad y mucho antes empieza a haber un contacto con las sustancias psicoactivas. Vamos a ir viendo qué factores son los que favorecen o pueden incluso propiciar que una persona entre en contacto. Para ello, lo primero que tenemos que definir es qué es una droga. Vamos a considerarla como cualquier sustancia natural, semisintética o sintética, que al ser ingerida o que al entrar en contacto con el cuerpo, modifique su estado natural o su estado normal, ¿ok? ¿Qué modificaciones puede hacer? Puede hacer modificaciones en la percepción, en el estado de ánimo, y va a tener estos efectos, que es el de la estimulación o perturbación, sobre todo del sistema nervioso central. Esto va a generar, entonces, cambios psicológicos, como puede ser el que provoque ansiedad, pánico, alucinaciones e incluso en situaciones de consumo grave, es decir, cuando existe mucha prolongación del consumo o se consuma la sustancia en mayor medida, puede haber incluso trastornos psicóticos, ¿ok? Es decir, que la persona se empieza a desvincular de la realidad. Entonces, estos son la forma en la que vamos a entender a una droga o sustancia psicoactiva y a grandes rasgos, cuáles son sus efectos. ¿Qué tipo de drogas existen?
las podemos ir categorizando de estas formas: por su normatividad, por su origen y, finalmente, por sus efectos. Respecto a su normatividad, vamos a tener drogas legales y drogas ilegales. ¿Cuál es la diferencia? Las drogas legales son todas aquellas que está regulada su consumo, su producción, su distribución y almacenaje. Esos son los elementos. Si alguna sustancia no está regulada en ese sentido, no la podemos considerar como una droga legal. ¿De qué tipo o cuáles ejemplos podríamos dar? Los más significativos: el alcohol y la nicotina. Está regulado toda la cadenita de las que les hablé: su consumo, su producción y su distribución. ¿Ok? ¿Qué otras drogas legales podemos tener? Los inhalantes, podemos también tener la taurina, que es el componente activo que se encuentra en las sustancias como el Red Bull. Y finalmente, la cafeína. ¿Ok? También aquí podemos encontrar algunos medicamentos, ¿no?, que se utilizan, como puede ser algunos analgésicos, pero algunos de ellos se encuentran entre estas dos definiciones. Una sustancia que está justamente en esta transición es el cannabis o la marihuana. En estos momentos nosotros podemos considerarla todavía como una droga ilegal. ¿Por qué? Porque no está regulado todo lo que les hablé. Su consumo ya está regulado, ¿no? Se puede usar de manera medicinal y de manera recreativa, pero su producción, su distribución, su venta no están reguladas. Entonces, aún las podemos considerar como una droga ilegal. ¿Qué otros ejemplos podemos tener aquí? Cocaína, vamos a tener todas las anfetaminas, todas las sustancias de las que ya conocemos y de las que existen bastantes. Ahora, de acuerdo a su origen, vamos a tener en primer lugar las naturales, es decir, aquellas que no necesiten ningún tipo de modificación química para su consumo. ¿Qué ejemplos podemos dar? La marihuana, la nicotina cuando hablamos de cigarros de tabaco natural, también el peyote, ¿no?, o un tipo de cactácea, ¿no?, que también es una droga. Los hongos alucinógenos no necesitan ningún tipo de modificación para ser consumidos. Después vamos a tener a las drogas semisintéticas, es decir, aquellas que hayan pasado por un proceso químico, generalmente la extracción de su componente activo para ser consumidas. Y finalmente, cuando ya, además de la extracción o de ese proceso químico, se realiza uno más, ¿no?, se le agrega algún otro tipo de sustancia, vamos a hablar de una droga sintética. ¿Cómo lo podemos ver más claro? Por ejemplo, en ciertas regiones muy cálidas se da la planta de la amapola, ¿ok? La amapola, después de un proceso, se puede consumir en forma de opio, ¿ok? Entonces, ahí estamos hablando todavía de una droga natural. Cuando pasa por un proceso de síntesis, es decir, se extrae generalmente este componente activo, vamos a poder obtener otro tipo de drogas, como puede ser las anfetaminas, ¿ok? Todo este tipo de anfetaminas viene justamente de la amapola. Y cuando se realiza otro proceso químico, podemos obtener otras sustancias. Una sustancia muy famosa que se utiliza es la morfina. La morfina es un analgésico de uso controlado que viene también de la amapola, pero ha pasado por dos procesos de síntesis. Entonces ya ahí podemos ver toda la cadena: naturales, semisintéticas y sintéticas. Y por último, vamos a verlas de acuerdo a sus efectos.
En primer lugar, vamos a tener las depresoras, que tiene que ver con la velocidad con la que nuestro organismo responde a los estímulos. Entonces, ¿de qué drogas podemos nombrar? El alcohol y la marihuana. Son dos drogas que generan un efecto depresor. Es decir, vamos a responder con más lentitud ante los estímulos. Por esta razón, no es recomendable consumir este tipo de sustancias cuando se va a manejar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un estímulo que veamos más lejano realmente está más cerca de lo que nosotros percibimos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, manejamos un vehículo bajo los influjos del alcohol, vamos a ver a un peatón más lejos de lo que realmente está. Entonces, es más fácil que tengamos un accidente, que lo provoquemos o que atropellemos a alguien. Esa es la razón por la que existe esa regulación, porque es una droga depresora del sistema nervioso central. Lo contrario, las drogas que aceleran la velocidad con la que respondemos a los estímulos, las vamos a conocer como estimulantes. ¿De qué drogas podemos nombrar? La cafeína, la taurina, la cocaína, las metanfetaminas. Aceleran los procesos del organismo, sobre todo la respuesta a los estímulos. Entonces ahí vamos a encontrar estados de euforia, de adrenalina alta, porque la persona se encuentra estimulada. Y finalmente vamos a tener las alucinógenas, es decir, que provocan algún tipo de alucinación. ¿Qué tipos de alucinaciones existen? Vamos a tener de dos formas. Por una parte, que se creen o se perciban cosas que no están en la realidad, ¿no? Un objeto, alguna persona que no esté en la realidad. Y la otra forma es alucinaciones en las que se perciban las cosas en la realidad de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, al consumir alguna de estas drogas, podemos empezar a escuchar, podemos, por ejemplo, empezar a ver más bien las paredes de la habitación que cambian de tonalidad, ¿no? Esa es una alucinación de ese tipo. Entonces, decíamos, se crean o se perciben cosas que no están en realidad o se modifica la percepción. Esas son las que podemos considerar como alucinógenas. ¿Qué ejemplos podemos dar? Pueden ser el peyote, los hongos alucinógenos justamente, y algunas sustancias que se consumen en una medida muy alta, como puede ser la marihuana o el alcohol. En niveles muy altos de consumo pueden llegar a generar alucinaciones de los que ya les hablé. Ahora bien, cuando uno entra en un proceso adictivo, es decir, cuando se enfrenta a un problema de adicción, vamos a pasar por estas etapas. En primer lugar, y quizás uno de los momentos decisivos, es cuando se desarrolla la tolerancia. ¿Ok? Esto es en dos niveles, un nivel orgánico y un nivel personal, emocional. ¿En qué forma? Que, por ejemplo, cuando uno comienza a fumar, a tomar, ¿no? Llevémoslo con el ejemplo de fumar. Cuando uno fuma por primera vez, el efecto que tiene en el organismo el tabaco es fuerte, ¿no? Es fuerte, es una sustancia nueva para el cuerpo y provoca, por ejemplo, puede ser desde mareos, incluso asco. Entonces, ese efecto, la siguiente vez que nosotros consumamos tabaco, se va a reducir. Se va a reducir irremediablemente, ¿no? Porque el organismo y también en también nosotros psicoemocionalmente nos vamos a adaptar a los efectos que tenga la sustancia en nosotros. Entonces, esa es la primera parte de la tolerancia, que vamos a ir justamente tolerando más cantidad de la sustancia. Pero también va a tener un efecto directo
como les decía, en nuestro organismo y sobre todo en nuestro cerebro. Entonces, ligeramente vamos a hablar de eso. Todas las sustancias psicoactivas afectan a algo que se conoce como centros de placer en el cerebro. Todas las sustancias, todas, afectan a qué tan placentero es para nosotros la sustancia. Y también va a afectar en qué tan placenteros son otras actividades. Ahorita vamos a ver. Entonces, les decía, afecta en ese sentido. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una neurona, ¿ok? Está la neurona y tiene su receptor del neurotransmisor del placer, ¿ok? Entonces, piensen en algo que les genera actualmente placer, que les gusta hacer, ¿no? Como puede ser ir a jugar al deportivo, ir a las canchas, alguna clase, por ejemplo, si ya tienen pareja, ver a esa pareja, lo que quieran, jugar, lo que sea, les genera ese neurotransmisor del placer y es recibido por la neurona, ¿no? Eso es físicamente o químicamente más bien lo que pasa en el cerebro. Y eso produce la emoción diversa del placer. Así funciona, así funcionamos como tal nuestro cerebro. Ahora, cuando una sustancia ingresa, afecta justamente a la generación de estos neurotransmisores. Se generan en mayor medida. Al generarse en mayor medida, entonces el cerebro, que al final de cuentas es adaptativo, genera más receptores. ¿Ok? Y así, progresivamente. Cada vez es más difícil, entonces, con la misma cantidad de sustancia, generar esa cantidad de neurotransmisores. Y entonces es más difícil sentir placer o estar a gusto. Ahora, eso quisiera que reflexionaran en aquellas cosas que les hacían estar a gusto, de las que hayan pensado o de las que describí, como puede ser jugar algún videojuego, jugar algún deporte, estar con sus familias, ya no les va a generar el mismo placer de manera orgánica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no es posible que esas mismas actividades generen la cantidad de neurotransmisor que se necesita para satisfacer al cerebro. Esa es la tolerancia y por eso también es tan problemático el dejar de consumir una sustancia, porque a nivel orgánico ya existe entonces una dependencia. Eso es una de las cosas que se tiene que trabajar con una persona que tiene un problema de consumo de adicciones. Ahora, dentro de este proceso adictivo, también vamos a encontrar momentos de deseo intenso. ¿Por qué? Como veíamos, ya se afectó el estado orgánico de la persona. Entonces, ya necesita físicamente y también de una manera psicoemocional a la sustancia. Entonces se puede llegar a estos momentos de deseo intenso y podemos saltar al otro proceso que es un momento de intoxicación. Esto se puede dar porque la persona haya consumido más allá de lo que el cuerpo pueda aguantar de la sustancia. Esto varía para cada sustancia. Hay, por ejemplo, la heroína, es muy bajo el gramaje que se necesita para tener una intoxicación. El alcohol, se necesita mucho más cantidad de sustancia, ¿no? Estamos hablando más o menos de 2, 3 botellas de un alcohol que se concentre a 40 grados. Hay sustancias que es casi imposible y antes era imposible, como puede ser la marihuana, ¿no? La marihuana o la nicotina, por ejemplo, para estar fumando en la cantidad que te lleve a una intoxicación, era muy difícil. Pero ya ha habido casos en los que por la extracción, por ejemplo, del aceite, de la sustancia activa de la marihuana, está habiendo casos de intoxicación por el THC. ¿Ok? La nicotina también, por ejemplo, en donde se
han desarrollado estos parches de nicotina, también se puede generar algún tipo de intoxicación. Y también en estos momentos, en este proceso, se puede llegar a momentos de abstinencia. Es decir, cuando la persona es obligada o por decisión propia, detiene su consumo de la sustancia. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos, porque, por ejemplo, ya hablamos de la tolerancia y ya vimos que el cerebro se ha adaptado para el consumo de esta sustancia a un nivel en el que necesitan la sustancia, ¿ok? Entonces, en este proceso de abstinencia, si uno corta de tajo el consumo de la sustancia, el cuerpo puede responder pues llevándolo a un riesgo alto, ¿no? Pueden, por ejemplo, se pueden detener funciones del organismo, se pueden paralizar órganos, ¿no? O se puede llegar incluso a la muerte. Entonces, es muy importante en el trabajo del dejar de consumir que este proceso sea gradual, que no sea de tajo. Nosotros, por ejemplo, de pronto escuchamos personas que fallecen cuando se les lleva a los anexos, ¿no? Porque en el anexo son momentos de alta demanda donde se corta el consumo de tajo y muchas veces las personas no están preparadas para la respuesta que esto puede tener. Entonces se tiene que hacer de manera gradual. Ahorita vamos a ver qué instituciones nos pueden apoyar en ese sentido. Y durante todo el proceso del que hablamos, vamos a tener estas conductas. En un primer momento, vamos a tener el uso de la sustancia. Generalmente, este uso va a comenzar de manera experimental. Vamos a tener ahí también implicaciones sociales, ¿no? Es decir, algunos grupos donde se nos va a hacer la invitación al consumo, que nunca va a dejar de ser una decisión personal. Eso también es importantísimo, ¿no? Porque también eso nos va a afectar al momento en el que nos queramos acercar. Si nosotros decimos, no, es que el grupo lo obligó o es algo que esta persona no puede manejar, pues vamos a dejar sin herramientas a la persona para trabajar con su problema. Entonces, eso es importante también. Del uso vamos a empezar a saltar al abuso, es decir, cuando se aumenta la frecuencia con la que la persona está consumiendo la sustancia o el grado en que la está consumiendo. Por ejemplo, en relación a la frecuencia, quizás yo empecé a consumir alcohol y lo hacía en fiestas, una vez al mes, 2 veces al mes, ¿ok? Pero empieza a generarse todo el proceso del que ya hablamos y entonces quizás ahora lo empiezo a consumir 3 veces a la semana, diario, más de una vez al día, ¿ok? Empiezo a aumentar la frecuencia o, como decíamos, el grado. Entonces quizás lo sigo consumiendo una vez al mes, 2 veces al mes, pero aumento mi consumo drásticamente, ¿no? Quizás empecé tomando una cerveza, ahora consumo 5 veces más, 6 veces más, lo combino con algún tipo de alcohol, es decir, empiezo a abusar del consumo. Y final de cuentas, todo el proceso del que hablamos, de tolerancia, de momentos de abstinencia, todos estos procesos nos puede llevar a la dependencia. Como decíamos, para esto es necesario ya que exista la tolerancia y que empiece a haber momentos de consumo compulsivo. Es decir, esos momentos de deseo intenso del que tratamos hace rato, aquí se va a empezar a reflejar. Se va a empezar a generar la dependencia del consumo. Y esta dependencia, nuevamente para reafirmar, es una dependencia psicoemocional, pero también orgánica. Entonces el tratamiento, por tanto, tiene que ser integral. No podemos únicamente decir, bueno, con la abstinencia, como vimos, no es suficiente, se tiene que combinar con otros recursos. Y bueno, brevemente, ¿qué formas existen de
de consumo es la experimentación, como veíamos. La persona empieza a interactuar, empieza a conocer la sustancia, se desarrolla el consumo habitual y finalmente los momentos de compulsión, donde se va desarrollando la tolerancia y se va aumentando la tolerancia a la sustancia. Las formas en las que se puede dar este consumo: inyectada, fumada, inhalada, aspirada o tomada. Consecuencias que vamos a tener en primer momento, como hablábamos: intoxicaciones, síndrome de abstinencia, es decir, esos momentos, como veíamos, donde se corta el consumo de tajo, van a desarrollar una respuesta negativa del cuerpo y también emocionalmente. Para cada sustancia es diferente. Hay algunas que son muy marcadas, como puede ser el alcohol, que genera un síndrome donde la persona incluso puede llegar a desarrollar paranoia, ¿no? Es decir, una sensación de persecución constante. También vamos a tener problemas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no aprueba este consumo y también le ha generado problemas, ¿no? Muchas veces sabemos que la persona, al desinhibirse, como puede ser por el consumo de alcohol o alguna otra sustancia, pues se pelea con otras personas, se torna violento, ¿ok? Entonces, eso va generando también problemas familiares. También vamos a tener relaciones sexuales no planificadas, ¿ok? Eso aquí también quisiera remarcar que un riesgo de estas situaciones es ser víctima de violación, ¿no? Entonces, tal cual, podemos ser víctimas o victimarios en esta situación por el consumo de alguna sustancia. Como veíamos, algunas sustancias desinhiben a las personas, ¿no? También provoca que tomemos decisiones sin considerar todas las consecuencias. Entonces, eso es una parte importante. Vamos a tener también problemas afectivos, sobre todo porque, como veíamos, estas sustancias tienen una implicación directa en nuestras emociones, en las cosas que nos hacen sentir a gusto. Entonces es más fácil que estemos irritables, que nos genere algún tipo de emoción que no podamos manejar adecuadamente. Y por último, vamos a tener problemas legales. Dos de los que ya les hablé, por ejemplo, si atropellamos a alguien, si tenemos un accidente al manejar y estar bajo el influjo de alguna sustancia, si mantenemos relaciones sexuales con una persona que no puede dar su consentimiento, ¿ok? Nos estamos enfrentando a problemáticas legales que pueden, como les decía, ir desde consumir en la calle alcohol, ¿no? Que es una falta cívica, hasta algo muy grave como el llegar a una violación, ¿ok? Entonces, el arcoíris es muy amplio, ¿no? Entonces, es muy importante el informarnos sobre todos los efectos que tienen las sustancias. Ahora bien, ya hablamos mucho o tanto de las consecuencias, de por qué efectos tienen en el cuerpo, nuestras emociones y muchos más, ¿no? Que ustedes pueden buscar en internet, que afortunadamente hoy es muy accesible, mucha cantidad de información. ¿Por qué, pese a que sepamos los daños que hacen en todos los niveles, se siguen consumiendo? En primer lugar, por la facilidad con la que se pueden conseguir. Como referían, hay zonas donde es más fácil consumirlo. Hay momentos en los que es más fácil, ¿no? Y también etapas de la vida donde la aproximación va a ser más frecuente. Uno de los más frecuentes es la adolescencia, juventud, que es en los que se encuentran las personas que están cursando la preparatoria. Entonces, eso es un factor, pero también, como decíamos, la facilidad.
¿no? Las zonas en las que vivimos y el que haya una distribución de diversas sustancias es un factor, ¿no? Por ejemplo, la zona donde se encuentra la preparatoria 8, pues hay muchos reportes, ¿no? Como mencionaba el doctor, en respecto a la venta, a la distribución de sustancias, ¿no? Lo que es preocupante, porque es una zona donde hay tanto la convivencia de todos los estudiantes, toda la población de la preparatoria, pero también las personas que acuden al deportivo, que viven en la unidad, en las unidades que colindan con la preparatoria. Entonces, es preocupante, ¿no? Porque nos habla justamente de la facilidad con la que podemos cruzarnos con estas sustancias. Otro factor va a ser las drogas institucionalizadas. Es aquellas de las que ya hablamos, que es todo su distribución, consumo, venta está regulada y que incluso se publicita. Quizás actualmente no es tanta la publicidad que existe respecto a las sustancias como puede ser el alcohol y el tabaco, como lo fue, por ejemplo, cuando hace, no sé, 15 años, ¿no? Hace 15 años uno podría ver o podía ver comerciales, anuncios en todos lados de sustancias psicoactivas, pero siguen estando presentes, ¿no? Siguen siendo patrocinadores de eventos, siguen siendo muy vigentes las publicidades de alcohol y tabaco, ¿no? Y sobre todo, que llegan a toda la población, ¿no? Si quizás estuvieran reguladas solamente para personas que pueden consumirlo, estaría bien, pero están abiertas a todos, desde niños, jóvenes, adolescentes, ¿ok? También otro factor es la falta de información veraz sobre sus efectos. Entonces vamos a tener información que está muy polarizada. Por un lado, podemos encontrar información de no pasa nada, de no hace ningún tipo de daño esta sustancia, a información que se va del otro lado, que es efectos nocivos, y solamente se habla así de cosas extremas, cáncer, miles de cosas. Y eso obviamente no ayuda a generar un debate y a generar conciencia en las personas. Entonces, es importante el consumir información que podamos nosotros ser críticos, ¿ok? Otro factor importantísimo es la presión de modelos sociales. Aquí generalmente se centra en modelos sociales que son los amigos, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, en la familia es que no, es que tu amigo o tu amiga que te invita a salir y nada más se van a tomar. Pero uno de los modelos sociales más importantes en nuestras vidas es o son los padres y madres. Y lamentablemente, muchas veces en estos círculos, es decir, en la familia, es donde se nos da nuestros primeros acercamientos con las sustancias. Entonces podemos ver a nuestros padres fumando, tomando, llegando a abusos de la sustancia, y eso es un modelo, es un mal ejemplo. Entonces, tenemos que ser críticos también de esos modelos, de todos, incluyendo también los de nuestra familia. También vamos a tener el mal uso de nuestro tiempo libre. Entonces, o más bien el uso no eficiente, no funcional de nuestro tiempo libre, que muchas veces caemos en actividades sedentarias y sobre todo en el consumo de sustancias. Otro factor van a ser los problemas escolares o laborales, ¿no? Pero sobre todo estos problemas, más allá de que, por ejemplo, no se le vaya mal en la escuela y eso nos lleve a consumir, el problema es, me va mal en la escuela, genera emociones en mí y el mal manejo de esas emociones me lleva al consumo de sustancias, ¿no? Por acá tenemos otra vez, ¿no?, las condiciones estresantes laborales, más marcado lo que les decía de los padres y madres como un ejemplo,
la presión de los grupos. Y algo que quisiera remarcar antes de continuar con los últimos dos es el manejo emocional. El manejo emocional es importantísimo. Ahorita vamos a ver que es justo algo que podemos trabajar, porque podemos caer, y piénsalo, ¿no? En nuestra cultura, si estoy feliz, pues para celebrar, pues vámonos a tomar. Pues estoy triste, por la razón que quiera, vámonos a tomar. Es decir, caemos en el consumo de sustancias como un regulador de nuestras emociones. Eso es importante que lo modifiquemos. También vamos a tener como un factor trastornos previos de la personalidad. Uno de los más importantes, la depresión. Y finalmente, problemas de convivencia familiar. Es decir, la falta de redes de apoyo, ¿no? Entonces, los problemas, como decíamos, generan una respuesta emocional. Y si esa respuesta emocional no tenemos en dónde recaer, no tenemos a quién contar, con quién hablar, dentro de la familia también puede llevar a emociones que no podamos manejar y al consumo de sustancias para regular esas emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tener en cuenta que el Consejo Ciudadano busca hacer una línea de apoyo en ese sentido. Nosotros ofrecemos el apoyo psicológico mediante la línea de seguridad y el chat de confianza. También implementamos talleres en nuestras sedes, de las que ya hablamos, y capacitaciones en el tema, como la plática que tenemos el día de hoy. También nosotros hacemos canalizaciones. A nivel Ciudad de México, hacemos la canalización al Instituto de Prevención de Adicciones, y a nivel nacional hacemos la canalización a los centros de integración juvenil. Entonces, esta es una atención que está abierta a toda la población en México. ¿Qué es lo que trabajamos o buscamos trabajar en este apoyo? Las habilidades cognitivas, es decir, mejorar la toma de decisiones, la resolución de problemas, lo que veníamos hablando del pensamiento crítico, el también ser creativos, ¿no? El cómo resolver nuestros problemas para generando un abanico de soluciones. Parte importantísima es el conocernos, ¿no? Conocer cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros deseos, las cosas que son importantes. Esto es vital porque muchas veces, y todos lo tenemos, ¿no? Quizás ahorita ustedes que están en la preparatoria tengan la intención de seguir estudiando o de meterse a trabajar y piensen en qué tanto podrían cumplir esas expectativas o cuidar eso que es importante con ustedes, para ustedes, si tuvieran algún problema de adicciones. Eso es importantísimo, ¿no? Porque sin duda les va a generar problemáticas, obstáculos, si ustedes tienen un problema de adicciones para cumplir esos sueños, expectativas. También vamos a trabajar habilidades emocionales, ¿no? El tratar de ser empáticos, lo que les decía, vital, el control de las emociones y su expresión, ¿no? Tenemos que aprender a conocer nuestras emociones, a saber nombrarlas. Puede ser con las palabras más simples, tristeza, enojo, alegría, desagrado, ¿no? Tal cual como en la película de Intensamente. Con esas palabras las podemos nombrar, o con las sensaciones que provocan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, un calor en mi cabeza, es como un vacío en mi estómago. Eso también son emociones. Y también es importante que las expresemos y canalicemos. También acá vamos a tener habilidades sociales, es decir, ser asertivos, negociar, respetar y tolerar. Sobre todo, estas importantísimas que las trabajen, desarrollen o adquieran en el nivel en el que ustedes se encuentran. Porque en estos momentos justamente como decíamos, van a tener este acercamiento a las sustancias psicoactivas. Y quizás ustedes digan, no, pues mira, no la quiero probar, no es de mi interés. Y entonces ser asertivos va a ser vital. El decir a la persona, no es lo que ahorita quiero. O si, por ejemplo, ya iniciamos el consumo,
y quizás es un consumo de alcohol, vamos a salir con nuestros amigos y amigas, negociar, el decir, mira, ahorita solamente quiero consumir tanto, ¿no? Me quiero moderar porque voy a regresarme solo o sola, porque, o no voy a consumir porque voy a manejar, ¿no? Entonces, estas habilidades son muy importantes. Quizás, y no lo dudo, ya tengan muchas de ellas, pero también es válido decir, no, pues tengo que trabajar más en alguna de ellas, adquirirla, porque quizás me falta. Entonces, para eso también está el Consejo Ciudadano. ¿En dónde ustedes se pueden acercar? Como decíamos, en primer lugar, la línea de seguridad. También tenemos módulos en la Ciudad de México, en la Central de Abastos, en la Terminal Sur, Norte y en la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc 7. ¿Okay? Ahí también nos pueden encontrar. Está un módulo. Y en nuestras 4 sedes que ya nombramos. Benito Juárez, en Tintoretto número 39, Amberes 54, Azcapotzalco en Morelos y Pavón número 33 y en la sede Iztapalapa, que está en Luis Hidalgo Monroy número 100. Y aquí directamente, ¿no? Les invito, la más cercana y que está a 1 metro de distancia es la sede Benito Juárez, ¿no? Ahí por Metro San Antonio. Entonces, dense una vuelta por allá, en algún tiempo libre, cuando salgan, para que conozcan la casa y los servicios que tenemos. Les recuerdo, denos la confianza de si están pasando o tienen algún problema de consumo de adicciones, conocen a alguien que esté pasando por esta situación, está la línea de seguridad, una llamadita, un mensaje de WhatsApp y se enlazan con nosotros. De mi parte, sería todo. Les recuerdo nuestros canales de comunicación, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página de internet. Maestro Carlos, es un gusto de verdad escucharlo con toda esta información valiosísima para nuestra comunidad de la Preparatoria 8, Miguel E. Schulz. Tenemos una pregunta por aquí en donde dice, dentro de su experiencia, ¿hay algún tiempo de consumo que un joven empiece a consumir, no sé, a los 13 años y ya tenga 35 años consumiendo, algún tiempo en el que uno diga, ya no hay etapa de regreso, ya no es posible dejar la sustancia? Desde mi experiencia y por conocimiento, no. O sea, siempre hay un momento de cambio. O sea, incluso a personas que han estado consumiendo por, no sé, por ejemplo, un caso que llegamos a darle seguimiento, hablamos de una persona que llevaba 60 años consumiendo alcohol, ¿no? Desde muy pequeñito el señor había consumido alcohol y a los 70 y casi 80 años empezó el proceso de recuperación. Entonces, como decíamos, no puede ser un proceso simplemente de, bueno, ya quiero cambiar y lo voy a lograr. No es así, tiene que ser gradual, como vimos, tiene que ser acompañado de profesionistas, psicólogos e incluso, como veíamos, médicos y psiquiatras, porque ya, por ejemplo, en estos niveles de consumo ya hablamos de que el cerebro se ha adaptado tal cual al consumo, entonces sí ya tiene que ser integral. Claro. Wow. Pues muy, de verdad, le agradecemos muchísimo estas 2 pláticas que nos proporcionaron. Agradezco muchísimo al Consejo Ciudadano, personalmente, pues bueno, los conozco a ustedes, a Carlos y a Jesús. Yo estuve colaborando con el Consejo Ciudadano, entonces me da muchísimo gusto volverlos a ver a ustedes y sobre todo que pues estén apoyando ahora a la comunidad del plantel 8, que tú, Carlos, como un exalumno de nuestro querido plantel, pues vengas ahora a tratar de apoyar a la comunidad, ¿no? Con estos temas tan importantes. No me queda nada más que agradecerles a ustedes todo este apoyo que nos pueden brindar. Agradecer obviamente al consejero presidente, al doctor Salvador Guerrero Chiprés. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a nuestro querido ponente. Les haremos llegar obviamente nuestro reconocimiento a través de Jesús. Agradecerle al psicólogo Jesús, de verdad, por ayudarnos a canalizar estas pláticas que son de suma
sumamente importantes para nosotros. Agradecerle a las autoridades de nuestro plantel, a la doctora Arcelia Moreno Agras, a la doctora Gabriela Espinosa Terán, a nombre de nuestro director también, el arquitecto Ángel Huitrón, también agradecerles a ustedes y pues bueno, agradecerles y les he dado la palabra al maestro Roberto, nuestro coordinador. Muchas gracias, maestra Paola. A nombre del arquitecto Ángel Huitrón Bernal, agradecemos las conferencias por parte del Consejo Ciudadano. Por supuesto, será todo un honor contar con su presencia en distintos eventos que llevamos a cabo aquí en la Prepa 8, que por cierto, por supuesto que es su casa, la casa de los leopardos y de las leopardas, por supuesto que van a estar invitados en estos eventos y para nosotros será todo un honor contar con su presencia, con sus conferencias, con esta información tan importante para toda nuestra comunidad de la Prepa 8. Psicólogo Jesús Castillo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Psicólogo Carlos Saldívar, gracias por toda la información, por esas dos conferencias tan interesantes. Por supuesto, pues como exalumno de la Prepa 8, por supuesto, sabemos que esta es tu casa y eres bienvenido para los siguientes eventos que nos puedas acompañar. Y por supuesto agradecemos a toda la comunidad que nos acompañó en este canal de YouTube, que es el de Difusión Cultural. Buenas tardes. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.